¿Qué dice Dios? ¿Y cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas? Puede decirle al que está al lado suyo: ¿tú conoces el propósito de Dios para tu vida? Pregúntale: ¿tú conoces el propósito de Dios para tu vida? ¿Por qué estamos en este mundo? ¿Por qué estamos en esta tierra? ¿Cuál es el propósito? Trabajar, dormir, comer. ¿Será que ese es el propósito de Dios para el hombre? ¿Será que hay algo más que eso? ¿Qué piensan? Amén, ¿cierto? ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es? Tener una relación personal con Dios. Dígale al que está al lado suyo: el propósito de Dios para tu vida es que tengas una relación personal con Dios. Ese es el propósito. Entonces, muchas personas no le encuentran propósito a la vida, pero en Cristo Jesús encontramos el propósito de Dios. Le bendecimos en esta tarde y esperamos que Dios pueda hablar a su corazón y pueda traer una palabra de sanidad y de salvación para usted en esta tarde. Quiero compartir la palabra, pero antes de compartir el mensaje, quiero que hagamos una oración a nuestro Creador, a nuestro Dios, y démosle gracias porque Él es nuestro hacedor. Él nos hizo, dice la Biblia, que Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Tenemos un Dios creador, aunque algunas personas piensen: no, eso no es así, a mí me creó mi papá o mi mamá. Bueno, él puede creer lo que él piense y quiera pensar, pero la verdad de todo es que hay un solo Dios, creador de todas las cosas, de todo lo que existe, creador suyo y creador mío. Y aquí estamos para decirle a Dios: queremos conocer su propósito. Amén. Voy a invitarlo a que oremos. Incline su rostro, por favor, y vamos a elevar una oración a nuestro Dios. Dios, creador de los cielos y la tierra, gracias. Gracias por darnos el existir. Gracias por hacernos personas. Gracias por darnos un propósito. Y el propósito es que podamos tener una relación contigo. Y poder tener una relación por toda la eternidad. No es un propósito temporal, no es un propósito momentáneo, es un propósito eterno. Tú lo planeaste desde el principio, desde la eternidad, antes de crear el mundo, antes de crear al ser humano. Tú planeaste este propósito. Gracias, Dios. Gracias porque tu Espíritu está con nosotros en este lugar, y en esta tarde podemos sentir la presencia de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor Jesús, por habernos vuelto a tu propósito. Por medio de tu sacrificio en la cruz, nos uniste nuevamente a Dios. Señor, por la incredulidad quedamos separados de ti, pero por la fe de Cristo hemos vuelto a ti. Gracias, mi buen Dios. Señor, que tu gracia sea con cada uno de nosotros en esta noche, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, quiero compartir unos textos bíblicos, y uno de ellos se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Voy ahora a leer para su beneficio. Y vamos a ver qué dice el Espíritu Santo en cuanto al propósito eterno de Dios. Romanos, carta a los Romanos, capítulo 1,
en el versículo 17. Romanos capítulo 1, versículo 17. Voy a pedir el favor que esté muy atento, que enfoque su corazón y su mente en la palabra de Dios. Voy a pedirle el favor que no se distraiga, esté atento a la palabra, porque Dios nos va a hablar en esta noche. Cuando nosotros abrimos la Biblia, Dios abre su boca y Dios nos va a hablar. Hay personas que dicen: yo quisiera que Dios me hablara. Dios te va a hablar en esta noche. Así que no te distraigas. Mire a este lado, mire la Biblia, no se distraiga. Dígale que está al lado suyo, no se distraiga y no me distraiga. Y vamos a enfocarnos en la verdad de la palabra de Dios. Versículo 17, capítulo 1 de Romanos. Lea conmigo: porque en el Evangelio la justicia ¿de quién? De Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Vamos a volverlo a leer. Préstele mucha atención y póngale sentido a la lectura. Nuevamente: porque en el Evangelio la justicia ¿de quién? De Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. ¿Qué es lo que está escrito? Mas el justo por la fe vivirá. Aleluya. Qué bueno es el Señor. ¿Cuántos entendieron este versículo? Bueno, dice entonces el versículo, para poderlo entender, dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. ¿Saben qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio son las buenas nuevas o buenas noticias. ¿Qué es el Evangelio? Buenas nuevas o buenas noticias. O sea que Dios nos tiene una buena noticia. ¿A cuánto les gustan las buenas noticias? Claro, cuando uno le dice: le tengo una buena noticia. O cuando alguien le dice: bueno, le tengo dos noticias, una mala y una buena. ¿Usted cuál dice primero? No, dígame la buena, ¿sí? Porque anhelamos buenas noticias. Entonces Dios tiene una buena noticia, y es que en el Evangelio, escuche esto, en el Evangelio la justicia de Dios se da a conocer por la fe. ¿Quiere usted conocer la justicia de Dios? Solo a través del Evangelio. Entonces, para poder entender la justicia de Dios, tiene que conocer el Evangelio. Tiene que conocer el Evangelio, porque la justicia de Dios se da a conocer en el Evangelio, pero a través de la fe. O sea, la justicia de Dios en el Evangelio se descubre por la fe. Entonces, en el Evangelio puedo conocer la justicia de Dios. Ahora, ¿qué es la justicia de Dios? ¿Qué es? Escúcheme acá. ¿Qué es la justicia de Dios? Piense un momento, ¿qué es la justicia? Porque nos está diciendo la Biblia que la justicia de Dios en el Evangelio se revela, se muestra por la fe. Mire lo que Dios está diciendo. Entonces, ¿qué es la justicia de Dios? La justicia de Dios es el castigo por el pecado. ¿Qué es la justicia de Dios? El castigo por el pecado. Si Dios es justo y Dios es santo, ¿qué tiene que hacer Dios con el pecado? ¿Qué tiene que hacer Dios? ¿Cómo? Castigarlo. Muy bien, excelente Dios. ¿Cuántos años tiene? 9 añitos.
Vea, ¿la entiende bien? O sea que Dios, si Dios es santo y es justo, Dios tiene que castigar el pecado. Esa es la justicia de Dios. Es la justicia de Dios. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos pecaron? O sea, estamos incluidos, todos los que están acá y los que están escuchando ahí al otro lado, todos. Y estamos incluidos todo el mundo, desde Adán hasta el último que nazca, está en esa condición. ¿Por cuanto qué? Todos pecaron. Si lo colocamos a nombre de nosotros, ¿cómo diría el texto? Por cuanto todos pecamos. ¿Y estamos qué? Destituidos, alejados de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué hace el pecado? Nos separa de Dios. Y si el hombre está separado de Dios, no puede tener vida. Toda persona que ha pecado está separado de Dios. No puede tener una relación con Dios. No puede tener comunión con Dios. La religión no puede unir al hombre a Dios. Ni lo que usted haga, ni lo que yo haga puede unirnos a Dios. Por eso Dios hace justicia. Y en el Evangelio vamos a ver cómo Dios hizo justicia. La justicia de Dios es el castigo por el pecado. Significa que todos merecemos morir por causa del pecado. ¿Cuántos merecen morir? Todos. Yo merezco morir por mi pecado. Tú mereces morir por tu pecado. Pero Dios hizo justicia. A mí eso me impacta de Dios. Admiro la grandeza de Dios. Porque Dios hace justicia en el Evangelio. Entonces, Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿qué nos espera a causa del pecado? ¿Qué nos espera? La muerte. ¿Cuántos? Todos, ¿verdad? Entonces, vamos a mirar lo siguiente. ¿Cuál es el propósito de Dios con el Evangelio? Porque si todos nacimos en pecado, separados de Dios, sin posibilidad de amar a Dios. Yo le hago una pregunta: ¿cuántas personas nacieron con la tendencia a amar a Dios? ¿Usted se ha dado cuenta por usted mismo? Cuando usted comenzó a crecer, ¿cierto? Usted comenzó a empezar a andar, a aprender a caminar. ¿Qué es lo que hace generalmente un niño? Aprender. ¿Y hay que enseñarle qué? ¿El no o el sí? El sí. ¿Qué hay que enseñarle al niño? Que no haga, ¿cierto? Decirle: no haga eso, papito, no salga a la calle, no haga eso, no haga lo otro. Pero yo le hago una pregunta: ¿usted tiene que enseñarle al niño a hacer lo malo o eso ya viene con él? Ya viene con él. Usted no necesita enseñarle al niño a hacer lo malo. Usted tiene que enseñarle a hacerlo lo bueno. Porque él, con lo malo, él ya viene con eso. ¿Qué indica eso? Que todos nacimos separados de Dios. Ahora, ya están adultos. ¿Es más fácil para usted hacer lo bueno o hacer lo malo? A ver, con sinceridad. Para los niños es más fácil hacer lo bueno. ¿Y por qué no le hace caso a la mamita entonces? Le hago caso. Entonces es más fácil hacer lo malo. La tendencia que nosotros como seres humanos tenemos la tendencia a hacer lo malo. Por eso necesitamos unas autoridades
policía, ejército, la SIGIN, el DASMO, todo eso. Porque no tenemos la tendencia a hacer lo bueno, sino a hacer lo malo. Por eso necesitamos unos padres que nos corrijan. Por eso necesitamos también unos pastores que nos ayuden. Yo también lo necesito. ¿Por qué? Porque tendemos a hacer lo malo, ¿verdad? Por cuanto todos que pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, por lo tanto, merecíamos la muerte eterna. Pero la justicia de Dios se da a conocer a través del Evangelio. Escuche esto: la justicia de Dios se da a conocer a través del Evangelio para que usted y yo podamos ser justificados en esa justicia. ¿No le parece interesante eso? Dios hace justicia por nosotros o a favor de nosotros, para que usted y yo no muramos, para que usted y yo no merezcamos la muerte, porque en el Evangelio la justicia de Dios es por la fe y para fe, para que podamos ser justificados en esa justicia. Entonces, ¿de qué se trata la justicia de Dios en el Evangelio? Se trata de lo siguiente: Dios hizo justicia por el pecado en Cristo Jesús, su Hijo. Él no hace justicia en nosotros, Él hace justicia en un ser santo que nunca pecó. Nunca hubo engaño en su boca, nunca dijo una mala palabra, nunca tuvo un mal pensamiento. Pero ¿sabe qué hizo Dios? Hizo justicia en Él, para que usted y yo seamos justificados. Qué precioso es Dios. Segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 21. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Mire lo que dice este texto precioso. Dice: al que no conoció pecado, o sea, a Jesús. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo ¿qué? Lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Sabe qué significa esto? Que Jesús, sin haber pecado, recibió el castigo que nosotros merecíamos. Tremenda palabra. Jesús, sin nunca haber pecado, recibió lo que yo merecía, para que usted y yo seamos justificados. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que si Dios hizo justicia en Cristo, cuando usted cree en Jesús, usted es justificado. Y no irá a condenación, sino que tendrá la vida eterna. Porque ya hubo alguien a quien se le hizo justicia por usted. Es como si yo cometiera un delito y tengo que ser juzgado y tengo que ser condenado, pero alguien recibe esa justicia, esa condenación por mí, y yo quedo libre ante la ley. Quedamos libres ante Dios. Por eso dice en el Evangelio: la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Cuántos están entendiendo el mensaje? ¿Sí lo estamos entendiendo? Qué precioso es Dios, qué maravilloso es el Señor. Dios trató a Jesús como si Él hubiera pecado, sin Él nunca haber pecado, pero lo hizo para que Jesús recibiera el castigo que nosotros merecíamos por nuestro pecado, para que nosotros fuésemos justificados. ¿Cómo así? Pues si ya se hizo justicia, ya Dios no nos va a cobrar por el pecado. Si usted por la fe cree en Jesús, Dios no le va a cobrar por su pecado, porque ya Dios hizo justicia en Cristo Jesús.
Por eso la salvación es por gracia. La salvación es por la fe. La salvación es por la obra de Cristo. Él tomó mi lugar. Él tomó su lugar. Y ahora tengo una esperanza en Cristo Jesús. Ahora tengo vida, tengo confianza en Él, de que no voy a ir a condenación. Ya el pecado no podrá condenarme, porque ya se hizo justicia a mi favor, solamente por la fe en Jesucristo. Y cuando tú crees en la justicia de Dios, ¿sabe qué hace Dios con usted y conmigo? Él nos da el Espíritu Santo para que usted pueda vivir una vida agradable a Dios. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Entonces, ya no es necesario que usted siga viviendo separado de Dios. Pues Jesús, habiendo recibido el castigo por nuestro pecado, ya no tenemos que pagar por nuestro pecado, porque ya Él pagó por nosotros. Al creer en Jesucristo, ya no seremos condenados. Esta es la gracia de Dios para todo ser humano, y este es el mensaje que predicamos, para que seamos salvos, para que tengamos vida eterna. Muchas personas hoy no están entendiendo el Evangelio. Hoy muchas personas creen que es una religión. Muchas personas están creyendo es que es hacer ciertos ritos y ciertas cosas. No, es tener una relación con Dios a través de Jesucristo. Este es el regalo de Dios. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios para usted y para mí es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos quieren recibir ese regalo? Amén. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Aplaudimos la bondad del Señor, porque en Él tenemos la vida eterna. Somos justificados delante de Dios por la fe en Jesucristo. Ya no es necesario que sigas separado de Dios. No es necesario. Ya no es necesario que vivas en temor. Hay personas que viven en temor porque no saben para dónde van. No es necesario que vivas en temor, porque ahora podemos vivir confiados en el sacrificio de Cristo Jesús. Podemos vivir confiados en que Él hizo lo correcto, hizo lo perfecto delante de Dios a mi favor. La fe en su nombre nos dará perdón de pecados y tendremos la salvación eterna. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo que usted puede decir: yo quiero creer en Jesucristo. Yo quiero creer en Él como mi Señor y mi Salvador. Dice la Biblia que si crees en tu corazón que Dios levantó a Cristo de los muertos, o sea, Él era el Mesías. Si usted cree que Él era el Mesías, que Él era el ungido de Dios para quitar el pecado del mundo, y usted cree y usted lo confiesa como su Señor y su Salvador, será salvo. Ese es el mensaje que compartimos hoy. No somos una reunión de personas, no. Somos personas que hemos creído en la obra de Jesucristo y hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Y un día vamos a estar eternamente con Él, porque fuimos justificados por su sangre preciosa. En Cristo Jesús está la vida. Él dijo: yo vine a dar vida y vida en abundancia. Amén. San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo
que ha ¿qué? Dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si crees en Jesús, Él te perdonará, te dará salvación, pero también te dará el poder para vivir una vida agradable a Dios. ¿Cuántos quisieran recibir esa gracia en esta noche? ¿Cuántos quisieran recibir esa gracia y decir, yo quiero recibir esa gracia? Tenga su mano levantada. Yo quiero ver la mano levantada de aquellos que dicen, yo quiero recibir el perdón de Dios, la gracia. ¿Sabe? Quiero invitarlo a que en un acto de fe pase aquí al frente. Yo voy a orar por usted. Vamos a orar por usted. Voy a pedirle a mi esposa que ella pase por acá y vamos a orar por usted. Pase, dé un pasito aquí al frente. Queremos orar por usted. No le dé pena, pase por acá. Eso es señal de que usted ha creído, es una evidencia de que usted en verdad ha creído. Aquí está el niño Álvaro, ha pasado porque él cree en Jesucristo. Qué bueno, les felicito. Qué bueno por estar aquí. ¿Dónde están los demás que levantaron la mano? Pasen acá. Eso es un acto de fe. Creer en Jesucristo como su Salvador, como su Señor. ¿Alguien más quiere ser partícipe de esta gracia? ¿Quiere ser partícipe del regalo de Dios? No le dé pena. No le dé pena. No nos avergonzamos del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. Amén. Voy a pedirle a la iglesia, extiendan sus manos hacia acá y voy a pedirle a mi esposa que ore por ellos, va colocando sus manitos sobre ellos y va a orar por ellos. Voy a pedirle al público, por favor, que se ponga sobre sus pies y vamos a orar. Señor y Padre Celestial, en tu nombre, Señor, es que somos salvos. Y en esta hora, Señor, presentamos la vida de estos hermanos que hoy han tomado, Señor, la decisión de afirmar su corazón, de afirmar su vida ante Dios, sabiendo, Señor, que un día seremos juzgados por Dios, que estaremos cara a cara delante de Dios, rindiendo cuentas, Señor. Y Padre, en esta hora, Señor, oramos por ellos, para que tu sangre preciosa les limpie de todo pecado y los aceptes como tus hijos, Señor. Gracias, Dios, por haber ido a aquella cruz y haber muerto por nosotros, pero también fuiste sepultado y resucitaste al tercer día, Señor. Hoy damos gracias a Jesús. Gracias por haber salvado mi alma y el alma de cada uno de los que creen. Señor, bendícelos, ayúdales, dales fuerza, Señor. Dales amor por ti, dales fe, Señor. Que ellos puedan creer en el Evangelio, que ellos puedan creer en Jesucristo, que ellos puedan rendir su corazón al Espíritu Santo, Señor. Que ellos puedan amarte con todo tu corazón, con toda su alma y con toda su mente, Señor. Y que puedan amar al prójimo como a sí mismo. Señor, ayúdalos, Espíritu Santo. Y como dice tu palabra, hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Señor, ayúdalos y llévalos de gloria en gloria y de victoria en victoria. También bendecimos a este niño, Señor, para que tú le llenes de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por este niño tan lindo. Señor, gracias por esa fe que él expresa públicamente. Y gracias, Señor, por tu grande amor y tu infinita misericordia. Amén y amén. Bueno, pueden pasar nuevamente a sus sillas.
Gloria al Señor. Si usted quiere conocer más acerca del Evangelio, más acerca de Jesús, aquí está la hermana Diana, levante la mano, hermana Dianita. Bueno, aquí hay una mesita de consolidación donde tomamos sus nombres y oramos por sus necesidades, sus peticiones, pero también les ayudamos a crecer espiritualmente a través de la palabra. Entonces puede dejar su nombre, su número de contacto para poder llamarle y estar pendiente de ustedes. Es nuestro deseo. Vamos a terminar orando por los enfermos. ¿Hay enfermos? Sí. ¿Sí hay enfermos? Sí, ahorita vamos a orar también por Colombia. Bueno, aquí hay un varón que necesita sanidad. ¿Alguien más necesita sanidad? Tenga su manito ahí levantada. ¿Quién más? Tenga la manito levantada ahí.